Bueno, seguimos con donde lo dejamos ayer. Ayer estuvimos viendo la tripartición de los saberes filosóficos jurídicos según Bobbio. Vimos la teoría general del derecho, que respondía, al menos eso parecía inicialmente, a la pregunta sobre qué es el derecho. En realidad respondía a otras muchas más cosas. La teoría general del derecho, que era un metalenguaje acerca de la teoría de la ciencia jurídica, que es un metalenguaje respecto del lenguaje de la ciencia jurídica. Vimos que se podía llevar a cabo desde dos puntos de vista, desde uno descriptivo, desde otro normativo. Desde el descriptivo podíamos describir que los profesores de derecho, profesores y profesoras de derecho se dedican únicamente a describir el contenido del derecho, por el contrario, van un paso más allá y crean normas implícitas. Y os puse el ejemplo de no una de las soluciones, sino cualquiera de las soluciones respecto a la constitucionalidad o no de la ley de amnistía. Vimos que también había una aproximación de carácter prescriptivo que lo que hacía era recomendarle, sugerirle, ordenarle a los profesores de derecho, a los de administrativo, constitucional, civil, procesal, incluso a los que no hacen desdoble de prácticas, cómo tenían que desarrollar su tarea. Y aquí las hipótesis alternativas eran básicamente dos. O los profesores de derecho deben limitarse a describir, que lo dijo solo gente como Kelsen o Hart, gente así sin demasiada importancia, esto es irónico, o bien la tesis o la otra hipótesis que viene a sostener que la ciencia jurídica debe, o mejor dicho, no debe limitarse a describir. Además de ello, en el ámbito de la teoría de la justicia vimos que había una subdisciplina que Bobbio deja de lado, que es la metaética, que es, bueno, meta sobre, es el discurso sobre la ética, no en el sentido meramente descriptivo, sino en el de tratar de llevar a cabo un análisis lógico-lingüístico de los enunciados de la ética. ¿Qué hacemos cuando decimos que algo es bueno, que algo es malo, justo, injusto? Y ahí vimos 5 distinciones que son relevantes para nuestros fines. Objetivismo, no objetivismo, cognitivismo, no cognitivismo, irenismo, compatibilismo y conflictualismo, deontologicismo y consecuencialismo, universalismo y particularismo. Sí. Nos quedaría ahora el último apartado de esta tripartición, que es 1, 2, 4, la sociología jurídica o sociología del derecho. Recuerdo lo que dije ya al principio de este apartado. Bobbio considera que la sociología del derecho es el estudio del derecho a través del método sociológico. ¿En qué estaba pensando Bobbio cuando hablaba de del método sociológico? Bueno, estaba pensando sobre todo en el gran sociólogo del derecho, en el gran sociólogo Max Weber, ¿vale? Digamos que si uno quiere entender algo sobre la sociología es imprescindible pasar por Weber. Por alguno de los múltiples libros que escribió, algunos muy gordos. Claro, lo que pasa es que nosotros podemos dirigir algunas críticas a Bobbio por esta forma de concebir la sociología del derecho. La primera de ellas es que si bien Weber juega un papel fundamental en lo que es la determinación del método de la sociología, ojo, que no es el único método de la sociología. Dentro de la sociología tenemos, dicho así muy rápidamente,
aproximaciones cuantitativas y aproximaciones cualitativas. Venga, pongamos un ejemplo tontorrón. Queremos estudiar, mira, uno que es real. Queremos averiguar por qué Murcia es la región, la comunidad autónoma con mayor índice de abandono escolar de toda España y una de las mayores de toda Europa. Estamos casi en el 23% de abandono escolar, que es una tasa, joder. Para que os hagáis una idea, el País Vasco, que es la que menos tiene el 3%. Nosotros el 23%. Casi 1 de cada 4 estudiantes abandonan. No me refiero a universidad, grados medios. O no terminan la FP o no terminan el bachillerato. Mirad, yo esto lo puedo estudiar desde el punto de vista sociológico de dos maneras diferentes. Yo puedo adoptar una posición cuantitativista en la que lo que voy a hacer es tratar de recoger datos duros cuantificables. Decir, a ver, ¿cuántas de las personas que han abandonado, cuánto de los niños, niñas, adolescentes que han abandonado tienen, sus familias tienen ingresos bajos? ¿Cuántos son hombres? ¿Cuántos son mujeres? ¿Cuántos son, yo qué sé, cuántos viven en las ciudades y cuántos viven en las pedanías? ¿Cuántos viven en municipios con menos de... ¿Cuántos viven en municipios que viven básicamente del agrario o que tienen un componente agrario fuerte? ¿Vale? Claro, con base en estos factores que yo puedo ir cuantificando y digo, mira, es que da la casualidad de que el 80% de este 23% viene de zonas rurales. Y aquí puedo tener una explicación, digo, mira, no es que lo rural favorezca el abandono escolar, pero hay más facilidad para que se abandone la formación si estás en sede rural. Esto es un método cuantitativo. Yo hago mis gráficos, mis estadísticas, sumo, resto, hago funciones, esas cosas. O sea, se requiere saber mates para hacer esto. Estadística. Pero también puedo adoptar un punto de vista cualitativo. En un punto de vista cualitativo no pretendo obtener datos que pueda sumar, por decirlo así, sino que lo que pretendo es encontrar directamente las causas sociales de un determinado evento, como a través de instrumentos como las entrevistas o análisis de causas sociales. Por ejemplo, yo lo que puedo hacer es decir, bueno, ¿por qué el abandono escolar? Es decir, bueno, se podría pensar que existe una desafección mayor a los colegios porque, a la formación, dado que en Murcia hay un fuerte componente de pequeños propietarios, ¿vale? De pequeños empresarios, gente que tiene sus pequeños negocios y que sacan mucho dinero y que viven bastante bien. Con lo cual, los jóvenes, los niños, niñas, adolescentes, tienen el espejo en el que se reflejan, que es normalmente el de sus padres, es gente que no necesariamente tiene una gran formación, pero que consigue obtener buenos ingresos. O un discurso tipo el del emprendimiento. Podemos decir, aquí ha calado muy fuerte el discurso del emprendimiento y por tanto la gente se piensa que no le hace falta ni siquiera la formación básica y que lo que hay que hacerse es pequeño empresario. ¿Vale? En una aproximación cualitativa no voy tanto a indagar con datos cuantitativos esta correlación.
lo que trato de hacer es, a través del análisis de lo que me dice la gente, de los discursos, ver cuáles son estas causas o qué es lo que causaría este abandono escolar temprano. Sí, bueno, esto es solo por poner dos de los métodos o una posible gran clasificación de los métodos sociológicos. Pero dentro de esto hay muchísimas subdivisiones. Así que nuestra primera crítica a Bobbio es, bueno, el estudio del derecho a través de la sociología, del método sociológico, precaución, que método sociológico quiere decir muchas cosas diferentes, no una cosa en concreto. ¿Sí? Nuestra segunda crítica a Bobbio va a ser en cierto sentido, o va a ser una crítica de Bobbio contra Bobbio. ¿En qué sentido? Si recordáis el primer epígrafe del tema, del curso, Bobbio introduce la distinción entre filosofía del derecho de los filósofos y filosofía del derecho de los juristas. Y uno se podría preguntar, ¿y no se puede trazar la misma distinción respecto de la sociología jurídica? Y la verdad es que sí, sí. Hay una sociología del derecho de los sociólogos y otra de los juristas. Mirad, Max Weber, el gran sociólogo, de formación era jurista, pero su aproximación al derecho no era aquella de quien practica el derecho, sino que del mismo modo que los filósofos que hacen filosofía del derecho, de los filósofos, construyen un gran sistema, es decir, una explicación del funcionamiento de toda la sociedad, y dentro de toda la sociedad, pues que está la economía. Weber tiene un ensayo, un librito que se llama La ética protestante y el espíritu del capitalismo, que os aconsejo, sí, me atrevo a decir que os aconsejo leer. También explica muy bien por qué se considera que las personas del sur de Europa y del sur en general se nos considera unos vagos. No es que Weber dijese esto, que no lo dice expresamente, pero mucha gente a partir de eso, de este trabajo de Weber, terminó sosteniendo cosas así. Esa es una idea que nace sobre todo en el siglo XIX, la de que somos unos vagos, pero que todavía hoy perdura. Cuando estamos en sedes europeas, portugueses, griegos, españoles, italianos, todos estos que somos vagos y maleantes, ¿sí? Que nos gusta la siesta y no trabajar, cuando muchas veces echamos muchas más horas de trabajo que holandeses, belgas, alemanes o polacos. ¿Sí? Bueno, la economía también tiene escritos sobre política, tiene el gran libro que se llama Economía y Sociedad. Tocho. Este sí que no os recomiendo que lo leáis porque creo que tiene 1000 páginas, una cosa, o sea, ya solo cogerlo en la mano ya cuesta empezar a leerlo. Y también tiene algunas explicaciones sobre el derecho. No es el único. Otros autores como... Ahora solo falta que me acuerde del nombre. Niklas Luhmann, también plantean una explicación global de toda la sociedad. Luhmann dice que dentro de, o que la sociedad, mejor dicho, que la misma sociedad es un conjunto de sistemas. Un conjunto de sistemas o de subsistemas que actúan parcialmente de manera independiente. Es decir, cada mundillo, el mundillo de la economía, el mundillo de la política, el mundillo del derecho, cumple determinadas funciones para la sociedad en su conjunto y funcionan con reglas que son
parcialmente diferentes a las de los otros ámbitos. No son las mismas las reglas que funcionan en el ámbito jurídico que aquellas que funcionan en el ámbito político o en el de la economía. Son mundos diferentes, o al menos parcialmente diferentes. Y dice Luhmann, lo que proporciona el subsistema del derecho es la simplificación. El subsistema jurídico lo que hace es reducir la complejidad de manera tal que el resto de subsistemas puedan operar más fácilmente. Esto se explica muy fácil, por ejemplo, con el derecho farmacéutico. ¿Cómo que el derecho farmacéutico? Sí, claro. Para que tú puedas ir a la farmacia y comprar por tu cuenta un medicamento o te lo prescriba el médico, tiene que pasar un montón de trámites. Entre ellos, la aprobación de la Agencia Española del Medicamento, también que el Instituto Nacional de la Seguridad Social lo incluya entre los medicamentos. Un montón de filtros, pero un montón. ¿En qué sentido el derecho te simplifica la vida? Tú imagínate que tienes una dolencia, no sé, resfriado, y vas a la farmacia y tú tuvieses que elegir entre todos los medicamentos que se han inventado, suprimir la Agencia Española del Medicamento. ¿Y cuál compro? ¿Hay alguno que sea peligroso? ¿Hay alguno que sea peligroso por mis propias circunstancias médicas? Claro, lo que hace ahí el derecho es ayudarte simplificando la complejidad. Porque claro, para saber qué medicamento es el que mejor te viene, tendrías que ser al menos farmacéutico o médico. Y el derecho llega y te dice, tranquilo, ya te lo digo yo, Lo mismo pasa con los títulos universitarios. Mirad, en Europa surgieron las universidades hace mucho, pero en Estados Unidos el aprendizaje del derecho al inicio no se producía en las universidades, básicamente porque no las había. ¿Y cómo aprendía la gente derecho? Bueno, pues te ibas a los tribunales, te arrejuntabas con un abogado y ibas aprendiendo sobre la marcha, literalmente. Pero claro, en un momento determinado empiezan a surgir algunas instituciones que te dicen, no, yo te enseño derecho. Vienes aquí unos años y yo te enseño derecho. Ya. Pero si tengo más de una, ¿de cuál me fío? ¿Cuál es la que me va a dar una formación digna? ¿Hay alguna que me vaya a reconocer el Estado para poder ejercer oficialmente? ¿Hay alguna que me prepare mejor para el examen de acceso a la abogacía y procura, que diríamos aquí? Y llega Papá Estado, llega el derecho y te dice, tranquilo, lo que voy a hacer yo es decir que hay ciertos títulos oficiales y otros que no son oficiales. Con los oficiales, pues estar tranquilo. Te garantizo que vas a tener una buena formación porque me he encargado yo de mirar los programas, los profes, las aulas y ese tipo de cosas. Y puedes estar tranquilo. No tienes que... La elección no es tan compleja. Si vosotros os da por ir a hacer un máster no oficial, vais a tener que elegir entre un montón de instituciones. Hoy en día imparten másters hasta Rita la Cantaora. O sea, hay un montón de gente impartiendo másters. ¿Y cómo sé cuáles son buenas y cuáles no? ¡Ja! Digamos que la liberalización de las formaciones de posgrado ha producido que nos encontremos con un problema de complejidad, porque no sabemos si hay determinadas instituciones que son fiables o no. Papá Estado sigue manteniendo un criterio que es oficialidad. Probablemente no sea un criterio suficiente, porque claro, hay másteres no oficiales que son muy buenos, y másteres oficiales que son una castaña, vamos. Pero claro, al menos algo te dice. Entre Universidad, no os digo de Murcia, Universidad de Cantabria y Instituto de Estudios
perico de los palotes, por decirlo así, pues dice, joder, uno es una institución pública reconocida que tiene títulos oficiales y la otra es el Instituto Perico de los Palotes. Ahí te sigue ayudando con la simplificación. ¿Sí? Bueno, pero tenemos también esto respecto de la sociología del derecho de los sociólogos. ¿Tenemos sociología del derecho de los juristas? Perdón, que se me olvida deciros una cosa, o dejarlo así bien claro. La sociología del derecho de los sociólogos, vamos a decir entonces que se caracteriza por dos cosas. Uno, el uso del método sociológico y dos, la construcción de sistemas filosóficos, de sistemas sociológicos, explicaciones globales de qué es y cómo funciona la sociedad. La Pepe. No he terminado de entender muy bien a Max Weber, que es cómo relaciona la sociología con el derecho. Con el derecho. Mira, ¿a Weber le importaba el derecho? No mucho. Sabía un montón, y tiene ensayos sobre historia del derecho, pero su punto no era estudiar el derecho. Su punto era estudiar la sociedad y cómo cada uno de los engranajes de la sociedad hace que esto funcione. Y claro, entre esos engranajes está el derecho. En Luhmann, lo mismo, y se podrían decir otros muchos. ¿Sí? Por ejemplo, Michel Foucault. Michel Foucault, otro de los grandes de la sociología, francés, de la segunda mitad del siglo XX, te habla de las estructuras de poder, de micro y macro poder, y tiene algunos análisis sobre el derecho. ¿Cómo se llamaba aquel ensayo? Verdad y derecho. Tiene los trabajos sobre la cárcel. Pero el punto de Weber no es estudiar el derecho, sino estudiar la sociedad como una institución de control. ¿Sí? Lo que le preocupaba a Weber era esto. Y claro, si estamos hablando de control, es inevitable hablar del derecho. Desde luego. ¿Vale? La sociología del derecho de los juristas, en cambio, a lo que va es a problemas que nos encontramos en la práctica. ¿Y qué son estos problemas? ¿De qué tipo son los problemas de la práctica de los que se puede, o de los que se ocupa, de hecho, la sociología del derecho de los juristas? Sí, jurídicos. ¿Cuántas de las controversias jurídicas se deciden con base en los hechos y cuántas con base en el derecho? Es decir, cuando tenemos una controversia jurídica, el problema suele ser más una cuestión probatoria o una cuestión de cuál es la correcta interpretación del derecho. Probatoria. ¿Cómo? ¿Sería una mezcla? Una mezcla. Bueno, hay casos que son puramente probatorios, en los que no hay nada más. Que las partes concuerdan en cuál es el derecho aplicable, pero donde... ¿Cuántas de estas decisiones se recurren? Ojo que si se recurre una decisión judicial que la controversia versaba sobre los hechos, se supone que en instancias superiores no puede revisar los hechos. ¿Cuántas de estas pasan a segunda instancia? ¿Cuántas de estas pasan a Tribunal Supremo? ¿Cuántas van a recursos de casación ordinarios, extraordinarios? ¿Qué tipo de pleitos son los que terminan en el Tribunal Supremo? ¿Cómo? ¿Qué significa extrema gravedad? Terrorismo. Mirar, no es que... ¿Cómo? Producción de una alarma social. Que hay duda en la interpretación de la ley.
Que no tiene por qué ser la gravedad del hecho, sea un delito de terrorismo o sea cualquier otro delito, puede llegar a absolverse. Aunque no sea grave. ¿Alguien tiene alguna idea más sobre cuáles pueden ser las causas para llegar a la Corte Suprema? Que no haya jurisprudencia. Que haya jurisprudencia. Ay, me gustaría daros un abracito a todos así en general, un abracito grande. ¿Dónde está la pasta? Donde hay dinero. Porque si no hay dinero, te dan por el culo. Porque si tienes un pleito gordo, pero no tienes el dinero para financiarlo, ¿quién lo patrocina? Nadie, porque los abogados tenemos y abogadas tenemos la fea costumbre de querer cobrar, de querer comer. Y sí, de vez en cuando te puedes encontrar a alguien que te ofrezca pleito estratégico. ¿Sabéis lo que es un pleito estratégico? Bueno, un pleito estratégico es básicamente cuando alguien está patrocinando una causa no porque le importe demasiado el objeto de la litis, el caso concreto, sino porque en realidad lo que está intentando es crear jurisprudencia. ¿Sí? Está intentando pegar un cambio en la jurisprudencia o obligar a los tribunales a pronunciarse sobre alguna cuestión. En España el pleito estratégico lo ha usado sobre todo a ver cómo lo digo, organizaciones del tipo Hazte Oír o abogados cristianos. Estos van a saco con el pleito estratégico. En Latinoamérica, por el contrario, han sido más bien los grupos defensores de derechos humanos los que han presionado muchísimo a las Cortes Supremas, tribunales constitucionales, ¿para qué? Para forzarles a pronunciarse sobre determinados temas candentes. ¿Por qué? Porque muchas veces el legislador latinoamericano, pero también europeo, no nos engañemos, no tiene la voluntad política suficiente, es decir, que le da sustito o directamente no quiere hacerlo, una reforma legal y lo que hacen los operadores jurídicos defensores de los derechos humanos, que es empujar a las Cortes para obligarles a pronunciarse. Claro, ante la inacción política, ¿cuál es la vía que tenemos los juristas? El tribunal. Claro. Pero el hecho de que un pleito llegue o no a recurrirse o que haya una apelación. Mirad, os pongo un ejemplo tonto. En verano estuve de vacaciones, me fui 3 días a Turín y volví con la Ryanair. Fui y volví con la Ryanair, un infierno que no le recomiendo a ninguno. Y llegó con 2 horas 50 minutos de retraso, llevaba unos borrachos detrás, o sea, todo mal, todo mal. Y claro, como el vuelo salía de Italia, he tenido que recurrir a las autoridades italianas para un método de conciliación. Primero, esto ya a cualquier pasajero español le frena y evita el pleito, ¿vale? ¿Por qué? Porque o te manejas en italiano o estás... Y eso que es un proceso de conciliación que se hace telemáticamente. Pero o bien conoces un poco del derecho italiano y te sabes expresar, bueno, ahora con ciertas herramientas como DeepL y cosas por el estilo, sí podrías hacerlo. Pero desde luego la Ryanair no quiere conciliar absolutamente nada. ¿Y qué es lo que te dice? Bueno, si cree que tiene usted razón, váyase a los tribunales. ¿Me voy a los tribunales por 150 euros? Puedo irme a un juicio de menor cuantía, pero me meto en el embolado de ir a un pleito. ¿Habéis oído la maldición gitana esta de pleitos tengas aunque los ganes? Bueno, pero es que esta es la realidad del derecho. Muchas veces no litigamos. ¿Por qué? Porque aunque sepamos que tengamos razón, pero es que ya el proceso casi es una pena en muchos casos. Puede mirar un caso que me afecta solo lateralmente de un juicio laboral, 2 años de señalamiento de juicio.
me conviene litigar. Ya recurrir, ya ni te cuento. Estos son los problemas de los que se ocupa la sociología del derecho. La sociología del derecho de los juristas. Pues claro, a menos que conozcas los intríngulis del derecho y cuándo se puede recurrir, bajo qué circunstancias, qué tipo de... Si no estás en la plaza donde se litiga, este tipo de cosas no es que no las sepas, es que no se te pasan por la cabeza como problemas. ¿Sí? Los problemas de acceso a la justicia. Por ejemplo, ¿hay personas que estén situadas en peor posición que otras para poder ejercer sus derechos? Os pongo, por ejemplo, los derechos sanitarios. ¿Se os ocurren personas que están en peor disposición de ejercer sus derechos sanitarios? Por ejemplo, cuando eres de otra comunidad autónoma, Pero eso, ¿cómo decir? Si insistes un poco, lo consigues. Luego también podéis sacar la tarjeta de desplazado. Si alguien vive a caballo entre dos comunidades autónomas, te vas a tu centro de salud, sacas la tarjeta al otro centro de salud, me pides la tarjeta de desplazado y problema solucionado. ¿Quién puede tener problemas para acceder a servicios de salud? Los inmigrantes. Claro, los inmigrantes son los que más jodidos están desde este punto de vista. ¿Por qué? Porque no es que se les nieguen derechos sanitarios, es que muchas veces no es que no se ejerciten, es que no lo saben. ¿Por qué? Porque no tienes un contexto cultural que te diga, mira, es que esto vas al centro de salud y te lo solucionan. Porque no conoces la lengua, porque no tienes una red social que te permita saber este tipo de cosas. Y así, mirar, para saber que tienes derechos, o mejor dicho, para saber que has sido ofendido o que se han violado tus derechos, por ejemplo, no sé, te han llamado un maricón de mierda por la calle. Eso hoy en día lo tenemos medio claro que... O mirar a un chavalito que le llamen... No, mejor, un caso real. Estoy en la parada ahí de Santa Isabel y de repente me encuentro a dos policías nacionales que le piden la documentación a dos chicos marroquíes, 16, 17, 18 años. Los chavales estaban ahí sentados hablando y mirando el móvil. Les pide la documentación la policía y yo me acerco luego y les digo, oye, ¿os han explicado por qué os piden la documentación? ¿Sabéis que os tienen que explicar por qué os piden la documentación? Para saber que has sido agraviado, tienes que saber derecho. La sociología del derecho de los juristas se preocupa de este tipo de cosas. Vamos a hacer una de nuestras queridas distinciones y vamos a dividir en 4 o 5 subdisciplinas la sociología del derecho de los juristas. El primero, ya lo hemos visto, que es el de comportamiento jurídico. Comportamiento jurídico. ¿En qué consiste esto del comportamiento jurídico? ¿Quién litiga? ¿Con qué frecuencia se va a Tribunal Superior de Justicia? ¿Con qué frecuencia se va a Tribunal Supremo? ¿Cuándo los tribunales consideran que una causa es suficientemente importante? Esto de la importancia casacional o la relevancia constitucional, que son criterios que hoy en día están positivizados, están legalizados, pero durante mucho tiempo el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional en España te decían litigios a partir de una determinada cantidad de dinero y si no, que tenga interés casacional, que tenga un interés para todo el ordenamiento jurídico o para otros casos. ¿Y cuáles son esos criterios? Bueno, los estudios de comportamiento jurídico se dedican a ese tipo de cosas.
¿vale? A analizar ese tipo de cosas. El segundo. Recordadme cuál es el qué he puesto en el segundo en los apuntes. Ah, sí, cumplimiento de las normas. Pregunta. ¿Ha servido de algo la ley de violencia integral de género? No ha servido de nada. Hombre, para empeorar la situación. A UPA. Bueno, hay estudios o tenemos la posibilidad de estudiar si realmente esto ha servido o no. Yo no me atrevería a dar una respuesta así tan vaga, contundente. Que vosotros y vosotras tenéis que ser rigurosos, porque este es vuestro business, no exactamente el de la sociología. Pero si en alguien os pregunta esto, no os podéis basar en opiniones de terceros, sino que lo que tenéis que ver es, hay estudios, lo mismo que un farmacéutico. No te va a decir, oye, pues es que a mí me da que el paracetamol produce autismo. Lo ha dicho Trump ayer, el paracetamol en embarazadas produce autismo, sino que si somos gente medianamente seria, coño, antes de pronunciarnos, vamos a leer. ¿Hay estudios sobre esto? Respuesta, sí. Pero claro, no es que sea solo sobre una determinada norma. De hecho, este tipo de estudios han generado disciplinas autónomas, como por ejemplo la criminología. La criminología, ¿qué es en última instancia? Un estudio del cumplimiento de las normas penales. ¿Esto es reductivo? Sí, es una forma demasiado apretada de presentar qué es la criminología. Pero al principio era esto. ¿Por qué se produce el comportamiento criminal? Es decir, el comportamiento que viola las normas penales. Y claro, no es que la respuesta sea sencilla. De hecho, es que todavía no tenemos una respuesta clara, unánime y, como decir, compartida por todo el mundo. ¿Sabéis quién era Lombroso? Ay, no os han hablado nunca de Lombroso. Mirad, Lombroso era un médico italiano que lo que hizo fue ponerse a estudiar el porqué del comportamiento antisocial y, en este sentido, delictivo. ¿Y sabéis cómo lo hacía? Lo hacía midiendo el cerebro de la gente, el cráneo de la gente. Y no solo el cráneo, sino también algunos otros rasgos faciales, sobre todo, que decía Lombroso, que predisponían al comportamiento criminal. Dicho de manera muy brutal, como seas tirando a feo, es más probable que termines siendo un criminal. Esto es una reducción tontorrona. Y ojo que las tesis de Lombroso fueron atendidas en su momento. O sea, no es que el tipo hizo sus estudios rigurosos, midiendo cabezas, con muchas fotos, con mucha hostia. Luego nos dimos cuenta de que era una soberana gilipollez, pero no es que tardase. O sea, no es que fuese poco tiempo. Por supuesto, hay otras explicaciones que van desde factores sociales, los que delinquen normalmente son pobres, y un largo etcétera. O simplemente se considera que son personas avariciosas. Hay muchas explicaciones. Como os digo, estos son subdisciplinas enteras. C. Los estudios de cultura jurídica contemporánea. Mirad, yo no me doctoré aquí no que no sea en Murcia, no me doctoré ni siquiera en España, me doctoré en Italia.
y me doctoré en Génova, en la Universidad de Génova. Y en la Universidad de Génova, cuando yo llegué, ya estaba muerto hacía muchos años, había un profe que era el maestro de mis maestros, por decirlo así. Y este era un señor que se murió de cáncer de fumar como un puto carretero y que tenía muy mala hostia, tenía una mala baba tremenda. Muy listo, muy fino, pero... Y le invitaron a escribir en el primer número de la revista Sociología del Derecho, Sociología del Diritto. El primer número, el inaugural, donde todas las decoración, todo bonito, todo una fiesta porque nace la revista de Sociología del Diritto italiana. Y invitan a muchos sociólogos del derecho a que expongan su visión de qué es la sociología del derecho y cometen el error de invitar también a Giovanni Tarello, a este maestro de mis maestros. Y cometen el error por la siguiente cosa. No es que fuese un error, pero era una invitación arriesgada. Tarello lo que dice es, bueno, ¿en qué consiste hacer sociología del derecho? Dice, mirad, pongamos el caso del derecho ambiental, y en concreto el derecho ambiental de la protección de bosques. Dice, mirad, una investigación de sociología jurídica va a ser llevada a cabo del siguiente modo. Lo que se va a hacer es primero mirarse más o menos las normas, ver cuáles son las protecciones y ir a ver si son realmente eficaces. ¿Y qué se va a hacer para esto? Lo que se va a hacer para esto es ir a hablar con los operadores jurídicos, con las personas que se encargan de gestionar o administrar esta protección jurídica del medio ambiente en general y de los bosques en particular. Y decía Tarello, y lo más probable es que se llegue a la conclusión de que las normas jurídicas son insuficientes y que se requeriría una reforma jurídica para tratar de ampliar esta protección y que las normas sean más eficaces y que realmente sirvan para proteger los bosques. Y el bueno de Tarello, con toda su mala hostia, dijo, bueno, este tipo de estudios no sirven absolutamente para nada. Dice, ¿por qué? Dice, porque en realidad lo que hay que saber es mucho derecho administrativo. Dice, ¿por qué? Porque lo que no se está teniendo en cuenta en este tipo de estudios es que en el derecho administrativo, en las teorías, en las grandes teorías que nos cuentan aquí en las facultades sobre el derecho administrativo, las protecciones, del tipo que sean culturales, medioambientales, están indisolublemente unidas al objeto de protección. Si hay objeto de protección, puede haber la protección, pero si desaparece el objeto de protección, desaparece también la protección. Te dice, así que lo único que necesitas para saltarte la normativa medioambiental de protección de bosques es una lata de gasolina y un buen abogado administrativista. Si quemas el bosque y no queda nada del bosque, hacer puñetas con la protección. ¿What? Sí, claro. Y esto no es por una maldad del legislador o sino por nuestra forma de entender el derecho. Claro, si tengo un bien hipotecado y se destruye el bien hipotecado, bueno, el crédito quedará, pero la garantía no. La garantía hipotecaria ha desaparecido. Te dice, lo que tiene que hacer la sociología en el derecho, que así la llamaba Tarello, no sociología del derecho, sino sociología en el derecho, es estudiar las teorías e ideologías que mantienen los juristas acerca del derecho. Dentro del derecho podemos tener teorías, pero también ideologías. Por ejemplo, si yo digo que todo el derecho debe ser interpretado de conformidad con la voluntad del legislador, este debe ya lo convierte en una ideología. ¿Hay otras alternativas? Claro que hay alternativas, desde luego. Se puede interpretar literalmente o de otras maneras. ¿Sí?
Esto es una forma de posicionarme ideológicamente. Lo que te dice Tarello, para entender las decisiones judiciales lo que hay que hacer es saber un montón de dogmática y de tesis, de normas implícitas que son suscritas por los operadores jurídicos y que les llevan a decidir como deciden. Dice, si no, es ir dando palos de ciego. Si no, es no saber realmente de lo que estamos hablando. ¿Sí? Vamos con el cuarto y terminamos. Mirad, la semana que viene nosotros veremos que dentro de la ciencia jurídica hay un tipo de ciencia jurídica que se dedica, o en teoría se dedicaba, a hacer predicciones sobre las decisiones judiciales. Sin embargo, es probable que esto no pertenezca a la ciencia jurídica en sentido estricto, sino más bien a la sociología del derecho. Desde principios del siglo XX, en Estados Unidos, se ha pretendido hacer predicciones sobre el comportamiento judicial. Algunas veces con instrumentos de carácter sociológico, algunas veces con instrumentos de carácter jurídico. Pero lo que se ha producido en las últimas 2 décadas es que ha habido, especialmente desde el ámbito del Law and Politics, el estudio del comportamiento de los tribunales, que esto es a lo que se refiere la disciplina Law and Politics, llevado a cabo por politólogos, con la pretensión de predecir cómo se van a decidir en los tribunales. Estos primeros estudios tuvieron algún problemilla, como por ejemplo, que lo que se hizo es tomar únicamente las decisiones de la Corte Suprema de Estados Unidos, donde la mayoría de casos tienen una importancia política tan fuerte que puedes usar únicamente criterios políticos de qué color fue el presidente que designó al miembro del Tribunal Supremo para determinar la decisión. En España, 3/4 de lo mismo. Sabemos que existe el bloque progresista y el bloque conservador en muchos órganos. Sin embargo, en los últimos años las cosas han cambiado y han cambiado bastante. Primero, porque tenemos acceso a una cantidad de datos que antes era directamente inmanejable. Yo os invito a que, a través de la página web de la universidad, de la página de la biblioteca, podéis acceder al servidor de Aranzadi, ¿sí? Y una vez que accedéis a Aranzadi, podéis acceder a una cosa muy graciosa que no usa ni Dios, llamada jurimetría. ¿Qué es esto de la jurimetría? Y si yo os digo que tenéis acceso a escribir el nombre de un juez y ver si falla normalmente a favor de la parte demandante o de la parte demandada, cuánto tarda en decidir, cuántas veces acepta recursos, cuántos... Esos datos, todos, y no me refiero a jueces del Tribunal Supremo, me refiero a jueces de primera instancia de aquí de Murcia, ¿eh? De todos los ámbitos, laboral, civil, le podéis ir a olisquear el culo a todos, ¿sí? Claro, con esa masa de datos lo de hacer predicciones judiciales toma otro cariz, empezamos a hablar de otra cosa. Y ya si le añadimos la segunda gran novedad, porque eso es minería de datos así a cascaporra, pero claro, el segundo criterio o el segundo elemento diferenciador brutalmente es la IA. Claro, esto no es una cosa de hoy. Los despachos llevan ya bastante tiempo, los despachos grandes de abogados llevan ya bastante tiempo utilizando IAs predictivas del resultado del litigio.
¿Por qué? Porque vale mucho dinero. Si uno ve el litigio no como hoy va que prevalezca la verdad y la justicia, sino que lo ves como esto es un tema de platita, de dinero. Claro, tener una herramienta que me permite saber si mi inversión, porque al final lo que hace un despacho de abogados es una inversión, va a tener éxito o no, joder, pues tiene una importancia entre fundamental, gigantesca y total. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? Pues empezamos con las prácticas. Nos vemos a lo largo de la mañana. Quien del grupo 1 tenga que hacer, o sea, quien se tenga que pasar al grupo 1 de prácticas, que me lo diga ahora.